Buenos días a todos. Buen día. ¿Qué tal? Hola, Buen buenos día. días. Buenos días. Hoy vamos a continuar con la días. clase de objeto. Buenos días. Vamos a continuar con la clase de objeto. Sigo admitiendo alumnos. Ya puse a grabar la clase. Vamos a continuar. Yo acá hice un pequeño esquema del artículo 2 en el pizarrón. Para repasar, vamos a continuar desde donde dejamos, ¿sí? Que estábamos en las excepciones de la teoría de la fuente, ¿sí? Primero, nosotros habíamos visto en el artículo 2 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, que tiene una introducción, que esa introducción aclara que va a ser ganancia todo lo que está descrito en el artículo 2, y a su vez lo que esté mencionado en las categorías, ¿sí? Aunque no cumpla con la definición de ganancia que está en el artículo 2. Y lo del artículo 2 va a ser ganancia gravada, aun cuando no cumpla o no esté mencionado en las categorías. Pero vimos que en el inciso 1 está la definición de ganancia para persona humana, que es la teoría de la fuente, como se conoce. Ahora vamos a volver a ella. En el inciso 2 está la definición de ganancia para los sujetos empresa, ¿sí? Las personas jurídicas, que es lo que se llama teoría del balance, que también vamos a volver a ella porque no profundizamos, vamos a profundizar hoy. Luego tenemos los incisos 3, 4 y 5. En el inciso 3 tenemos la enajenación de bienes muebles amortizables. En el inciso 4 tenemos la enajenación de títulos, acciones, bonos y demás valores, monedas digitales. En el inciso 5 tenemos la enajenación de inmuebles adquiridos a partir del 1 de 2018, ¿sí? Ya hemos visto en profundidad los incisos 3, 4 y 5, vimos que el inciso 3, la ganancia que está grabada según esa definición, se incluye dentro de lo que es el impuesto global de persona humana. Lo que son en los incisos 4 y 5, si es de fuente argentina, se incluyen en el impuesto cedular, y si es de fuente extranjera, se incluyen en el impuesto global, pero a la alícuota proporcional del 15%. Todo esto es un repaso, porque ya lo vimos, ¿sí? Yo sigo admitiendo gente. El inciso 1 del artículo 2 tiene lo que conocemos entonces como la teoría de la fuente, ¿no? Que tienen que cumplirse en forma concurrente los requisitos de periodicidad, permanencia y habilitación para que esa ganancia esté grabada según ese inciso, según esa teoría de la fuente o rédito producto. Es una ganancia que se repite, que no es ocasional, ¿sí? Que no se obtuvo por accidente, ¿sí? Esta definición de qué es la permanencia de la fuente, de lo que es la periodicidad y qué es la habilitación, se vio ya en la clase presencial de la semana pasada. Entonces, lo que vimos es que si una persona humana, esto es muy importante, es dueña de una empresa unipersonal o de una sociedad de personas, ¿sí? Ahí la definición de ganancia grabada para la empresa unipersonal y para la sociedad de personas no va a venir dada por el inciso 1 de la ley, de la teoría de la fuente, sino que va a venir dada por la teoría del balance, porque la teoría del balance, que en principio dijimos, para simplificar, graba todas las rentas que obtengan los sujetos empresa, y por sujetos empresa me refiero a las sociedades de capital del artículo 73 de la ley, ¿sí? A esos sujetos que están mencionados taxativamente en el artículo 73 de la ley, pero también a esos sujetos que son persona humana, en realidad una empresa unipersonal que es de propiedad de una persona humana, así que no está organizada como sociedad, y las sociedades de personas, que son todas aquellas sociedades que no encuadren en el artículo 73 de la ley. Todos esos sujetos empresas tributan según la teoría del balance. Y la teoría del balance es tan amplia, dijimos, que graba todas las ganancias que tengan esos sujetos,
Más adelante, para el segundo parcial, vamos a ver algunas excepciones. Y todas las rentas que se obtengan son de tercera categoría, excepto que caigamos en una excepción que vamos a ver hoy, ¿sí? Pero en principio dijimos, los sujetos gravados por la teoría del balance, que son todas las personas jurídicas, ya sea las sociedades de capital del artículo 73, o las personas, sociedades de personas y empresas unipersonales, todos esos sujetos empresa, vamos a llamarlos a esos personas jurídicas, esos sujetos tributan por la teoría del balance, en principio tienen grabadas todas sus rentas y las ganancias que obtienen son de tercera categoría. Entran por el inciso 2 del artículo 1, ¿sí? ¿Por qué quiero aclarar esto? Porque cuando una persona humana vende un inmueble, dijimos que pierde la fuente generadora de ganancias por vender ese inmueble. Entonces, si fue adquirido antes de 2018, ese inmueble no está grabado para la persona humana, ¿sí? En el impuesto a las ganancias puede estar grabado en ITI si es un inmueble del país. Todo esto lo estoy repasando, ¿sí? Y si es un inmueble del exterior, no estaba grabado. Ahora, si se adquirió a partir del 1 del 1 de 2018, entra la gravabilidad por el inciso 5 del artículo 2 de la ley. Si está en el país, está grabado en forma cedular, y si está en el exterior, está grabado en forma global al artículo 15. A la alícuota del 15%, no a ningún artículo, a la alícuota del 15%, ¿sí? Ahora bien, si una persona humana tiene afectado ese inmueble a una empresa unipersonal, es el local de su negocio, ¿sí? O esa persona humana es habitualista en la compra de inmuebles, ya ese sujeto, empresa unipersonal, la definición de ganancia que tiene ese sujeto va a venir dada por el inciso 2, ¿sí? Del artículo 2 de la ley, porque para todos los tipos de sujetos empresas se aplica el inciso 2 del artículo 2 de la ley. Por ende, salvo que caigamos en la excepción que ya vamos a ver, ¿sí? Salvo que caigamos en esa excepción, para todos los sujetos empresas se aplica la definición de ganancias del inciso 2 del artículo 2, que ya comprende a lo que está mencionado en los otros tres incisos, esa definición, porque es muy amplia, habla de gravar todas las rentas que obtienen estos sujetos. Entonces, en el caso de que una empresa unipersonal venda un inmueble, una persona humana que se dedica a la compra-venta de inmuebles y que vende inmuebles en su carácter de empresa unipersonal, entonces ese resultado va a estar grabado en el impuesto a las ganancias en la tercera categoría, no en forma cedular. ¿Por qué? Porque entra por el inciso 2 del artículo 2 y estaría grabado aunque no existiera este inciso 5 y aunque se haya adquirido antes o después de 2018. ¿Por qué? Porque el artículo 2, inciso 2, habla de que están grabadas todas las rentas para los sujetos empresa, ya sean del 73 o sociedades de personas o empresas unipersonales, ¿sí? Y además, el artículo 157 del decreto reglamentario aclara que los resultados que obtengan las empresas unipersonales por vender inmuebles no están incluidos en el impuesto cedular. Quiere decir que están grabados en tercera categoría, y esto es independiente de que el inmueble se haya adquirido antes o después de 2018. Recuerden, ese inciso 2 estaba antes de la reforma a la Ley de Ganancias de 2018, que introdujo este inciso 5, ¿sí? Y esos resultados por venta de inmuebles para empresas unipersonales, sujetos empresa de cualquier tipo, ya estaba grabado, ¿sí? Para esos sujetos empresa, en la tercera categoría, e independientemente, ¿sí? De que se trate de inmuebles adquiridos antes o después de 2018. ¿Alguien quiere preguntar algo de eso? Profe, ¿puede volver a repetir el último artículo que dijo acerca de los resultados para empresas? El 157 del decreto aclara No.
que el resultado por la venta de inmuebles obtenido por empresas unipersonales no está comprendido en el impuesto cedular. ¿Por qué? Y porque una empresa unipersonal es un sujeto de tercera categoría. Siendo un sujeto de tercera categoría, un sujeto empresa, lo que va a obtener son ganancias que están grabadas por el inciso 2 del artículo 2, que en principio dijimos graba todas las ganancias que tengan esos sujetos empresa, ¿sí? No importa si el inmueble se adquirió antes o después de 2018. Y ya vamos a ver que no importa que se pierda la fuente que genera esa ganancia, porque cuando hablamos de sujetos empresa, la fuente generadora de ganancias en realidad es la propia empresa, entonces no se agota cuando la empresa vende un bien. ¿Sí? Sí, gracias. No, por favor. Estaba haciendo primero un resumen de todo lo que son los incisos, pero después quise recalcar que vimos que si una persona humana vende un inmueble que tenía afectado al alquiler, o vende un inmueble que tenía afectado a su oficina, y no se dedica a comprar y vender inmuebles, no es sujeto a empresa, entonces teníamos que ver, para ver si ese inmueble estaba grabado, ¿sí? Como no cumple con la teoría de la fuente, porque pierde la fuente generadora y además no hay periodicidad para esa persona, podríamos discutir si hay periodicidad potencial o no, pero no es la cuestión. Ya al perder la fuente, ya uno de los requisitos de la teoría de la fuente no se cumple. Entonces, ¿qué pasa con esa persona humana? Tiene que ir a ver si está mencionado en alguna de las categorías o si está mencionado en el inciso 5. Para estar grabado por el inciso 5 tiene que ser adquirido a partir del 1 del 1 de 2018. Pero yo les digo, ojo, que si no es una persona humana, sino que se trata de una empresa unipersonal la que está vendiendo el inmueble, ¿sí? Esa empresa unipersonal tributa por el inciso 2 del artículo 2, por la teoría del balance, tiene grabadas todas sus rentas, ¿sí? Y entonces, no importa si el inmueble se adquirió antes o después de 2018. Ese resultado va a estar grabado por la tercera categoría, ¿sí? Y el artículo 157 del decreto aclara, por las dudas, ¿sí?, que el resultado obtenido por la venta de inmuebles por parte de una empresa unipersonal, ¿sí?, no está incluido en el impuesto cedular, va en el impuesto global, tercera categoría, ¿sí? Tercera categoría si es una empresa unipersonal, ¿sí? Una sociedad de personas. Si es un sujeto del artículo 73, una sociedad anónima, por ejemplo, también es tercera categoría, pero ya la propia sociedad anónima es sujeto pasivo del impuesto y de la obligación tributaria. No hay que incluir, digamos, el resultado que obtiene esa sociedad en la tercera categoría de la persona humana, sino que esa sociedad va a presentar su propia declaración jurada y luego cuando distribuya dividendos vemos qué hacemos con los dividendos, que ese es otro tema que ya tocamos también en la clase pasada. Hoy tengo que avanzar con otra cosa, ¿no? ¿Alguien quiere preguntar algo? Bien, entonces vamos a seguir con lo que son las excepciones a la teoría de la fuente, porque habíamos visto que por el inciso 1 están grabadas las rentas en las que se cumple en forma concurrente la periodicidad, permanencia y habilitación de la fuente generadora de ganancias. Pero cuando una de esas condiciones ya no se cumple, en principio esa renta tenemos que ver para ver si está grabada para la persona humana, si está mencionada en algunas de las categorías, ¿sí? Y vamos a ver que hay una excepción también en el decreto reglamentario, ¿sí? Y si no está mencionada en las categorías, tenemos que ver si no está grabada por el inciso 3, 4 y 5 de la ley del impuesto a las ganancias. Entonces, cuando vamos a mirar las categorías, vemos que la mayor parte de los conceptos que están mencionados en las categorías cumplen con las definiciones de la teoría de la fuente. Son ganancias que cumplen con la definición de periodicidad, permanencia y habilitación. Pero hay algunas excepciones que no. En clase llegamos a ver la semana pasada, ¿sí?, que había dos casos en la segunda categoría
que están grabados de todas maneras por estar mencionados en la categoría, por lo que dice el artículo 2, primera parte, el copete, ¿sí? Están grabados de todas maneras, aunque no se cumpla con alguna de las condiciones de la teoría de la fuente, porque están expresamente mencionadas en la segunda categoría, las transferencias de llaves, marcas, regalías y similares, y las obligaciones de no hacer. Esto es lo que vimos. Recién ahora vamos a empezar con el tema de hoy, ¿sí? Que es otra excepción a la teoría de la fuente. ¿Qué son las excepciones a la teoría de la fuente? Casos que se encuentran grabados, ¿sí? Porque están mencionados en las categorías, ¿sí? A las cuales remite el copete, la introducción del artículo 2, ¿sí? Aunque no se cumpla alguna de las condiciones de la teoría de la fuente, ¿sí? Y vamos a encontrar dos casos que están en el inciso F del artículo 53 de la ley, donde estamos hablando de tercera categoría. Pero fíjense que esto está reglamentado en los artículos 150 y 151 del decreto reglamentario, ¿sí? Esto está reglamentado en los artículos 150 y 151 del decreto reglamentario. Fíjense que el decreto aclara que cuando hablamos de estas operaciones que están en el inciso F, nos estamos refiriendo a un sujeto que no se dedica a hacer operaciones con inmuebles. Su actividad no se dedica, ¿sí? Sino que la ley dice que están comprendidas en la tercera categoría estas actividades que ahora vamos a mencionar realizadas con inmuebles, y el decreto da un parámetro como para tener una idea de en qué casos o qué cantidad de operaciones tengo que hacer para que se consideren grabadas. Pero siempre estamos hablando de sujetos que no son empresas unipersonales, ¿sí? No son sociedades de personas. Siempre estamos hablando de persona humana que no se dedica, no es habitualista en la compra-venta de inmuebles, ni es habitualista en realizar operaciones inmobiliarias. ¿Por qué? Porque si fuera una persona humana que es habitualista en ese tipo de operaciones, caeríamos en el inciso 2 del artículo 2, sería un sujeto empresa, una empresa unipersonal, se actúa solo, ¿sí? O si estuviera organizado en una sociedad de personas es lo mismo, y estaría todo el resultado que obtuviera grabado, ¿sí? Por la tercera categoría, por la teoría del balance, ¿sí? Por el inciso 2 del artículo 2. Pero aquí estamos entrando en algún caso especial que dice el inciso 1. Y vamos, ¿sí? En algún caso especial, perdón, que no encuadra quizás en el inciso 1 de la teoría de la fuente, pero que el primer párrafo, el copete, la introducción del artículo 2, nos envía a mirar qué dicen las categorías, ¿sí? Y el primer caso, vamos a ver que es el de la edificación. Sí, ¿Le puedo hacer una consulta? sí, Esto que dijo es que no encuadran el inciso 1 y todas estas excepciones que va a nombrar son de tercera categoría. claro, las que Ah, no encuadran en el inciso 1 y estaban en la segunda categoría las vimos en clase. bien, Son las de perfecto. marcas y obligaciones de no hacer, ¿sí? Bien, perfecto. Gracias. Y de nada. Y las que vamos a ver ahora y encuadran en la tercera categoría son las de edificación y ventas de inmuebles bajo el régimen de la propiedad horizontal y la de loteos con fines de urbanización. Esas dos, que están en el inciso F del artículo 53. No encuadran en el inciso 1 del artículo 2, porque van a ver que si yo vendo ese inmueble se pierde esa fuente generadora de ganancias, ¿sí? Pero de todas formas van a estar grabadas porque están mencionadas expresamente en el inciso F del artículo 53. Lo que yo les quiero decir es que si esta actividad la realizara una sociedad anónima, estaría grabado igual, aunque no lo dijera este inciso F del artículo 53, porque es tan amplia la definición del inciso 2 del artículo 2 que estaría grabado igual, ¿sí? Y lo mismo sucede con una empresa unipersonal o una sociedad de personas, como
sus ganancias están grabadas por la teoría del balance. En principio dijimos que todas las ganancias tienen grabadas, ¿sí? Entonces, no haría falta que estuviera este inciso. ¿Este inciso para quién es? Para aquellos sujetos que tributan por la teoría de la fuente, personas humanas no organizadas en forma de empresas, ¿sí? Que no se dedican a la compra-venta de inmuebles o a operaciones inmobiliarias, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Están grabadas por la teoría de la fuente, pero cuando venden algún inmueble, se pierde esa fuente generadora de ganancias. O quizás me podrían decir, no hay habitualidad, porque lo hizo una sola vez. Ahora vamos a ver qué caso, ¿sí? Pero la ley de todas formas quiere que eso esté grabado, por eso lo menciona expresamente en una de las categorías. ¿Y quién o cuál es la norma que nos dice que tenemos que mirar a las categorías a ver qué dicen para ver si está grabado una ganancia para una persona humana? La introducción, el copete del artículo 2, ¿sí? Estos dos casos que vamos a ver ahora son casos de tercera categoría que no se cumple algunas de las condiciones de la teoría de la fuente, pero que están grabados de todas maneras porque están expresamente mencionados, ¿sí? Esto no es necesario en el caso de sujetos empresas porque la definición que tienen los sujetos de empresas es tan grande que de todas formas estaría grabado, ¿sí? Entonces, ¿a quién les aplica esto? A personas humanas. Y lo aclara muy bien el artículo 150 del decreto reglamentario al final, lo dice expresamente, ¿sí? Que se aplica a sujetos que no sean sujetos empresa, ¿sí? A sujetos que no tributan por el inciso 2 del artículo 2. Entonces son excepciones a la teoría de la fuente. Casos que están grabados de todas maneras para personas humanas, para los sujetos que tributan por la teoría de la fuente, por el inciso 1, aunque no se cumpla alguna de las condiciones. ¿Por qué? Porque está expresamente mencionado en las categorías, a las cuales remite el copete del artículo 2 de la ley. ¿Sí? Comenzamos con uno de ellos dos. Profe, una pregunta. Sí. ¿Qué artículo dijo del decreto reglamentario? 150 y 151. Gracias. No, de nada. Bueno, vamos a comenzar con uno de estos casos. Es la edificación de inmuebles bajo el régimen de propiedad horizontal. ¿Sí? Vamos a poner el caso, un ejemplo. El régimen de la propiedad horizontal está en nuestro Código Civil y Comercial. ¿Sí? El régimen de la propiedad horizontal, para simplificarlo, podemos decir que se da cuando se vende, cuando se construye más de un inmueble en el mismo lote, ¿sí? Ese es el régimen de la propiedad horizontal. Entonces, supongamos este ejemplo que les voy a dar. Supongamos que hay una persona humana que es contador, que compra un lote, o hereda, ni siquiera lo compra, lo hereda, fíjense, porque tiene que ser un sujeto que no se dedique a la compra-venta de inmuebles, ¿sí? También lo podría comprar, es lo mismo, ¿no? Esta persona humana, vamos a poner ahora el ejemplo de la compra y para el del loteo es el ejemplo de la herencia, ¿sí? Compra un lote, un terreno, y dice, voy a construir en ese terreno 2 dúplex, ¿sí? Uno para vivir yo y el otro para vender, ¿sí? Ahí caería cuando vende el dúplex que construyó para vender, o sea, el dúplex es una construcción que está en propiedad horizontal. Uno de los 2 dúplex lo usa para vender y el otro para vivir, ¿sí? Cuando vende ese inmueble, está grabado el resultado, ahí podríamos entrar a dudar, podríamos decir, bueno, pero ¿cuántas operaciones hizo? ¿De qué vive? Empezamos a ver todas las variables que dice la Corte Suprema en el fallo grave Rafael de 1947 que tenemos que considerar, pero no tenemos que hacer eso, porque ya está dicho en el inciso F
del artículo 53 de la ley. Dice que están grabados los resultados que se obtengan por la edificación y venta de inmuebles bajo el régimen de la propiedad horizontal, ¿sí? Y el decreto reglamentario en el artículo 151 dice que no importa qué cantidad de unidades se vendan, o si se venden todas juntas, o en bloc, o ¿sí? De a una, sino que todos los resultados van a estar grabados para esa persona humana que no se dedica a la compra-venta de inmuebles, no es sujeto a empresa, ¿sí? Porque si fuera sujeto a empresa estaría grabado igual, también en la tercera categoría, pero en carácter de empresa unipersonal, ¿sí? Entonces, ese resultado por la venta de ese dúplex, ¿sí? Que construyó para vender, va a estar grabado en el impuesto a las ganancias, sin importar si lo adquirió antes o después de 2018, no va a ir por impuesto cedular, va a estar grabado por la tercera categoría. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gravabilidad viene dada porque no entra en el inciso 1 de la ley, pero sí entra en las categorías. ¿Sí? Recuerden el orden que nos tenemos que ir fijando para ver si una ganancia está grabada para una persona humana. Tenemos que ver primero si entra en la definición de ganancias del inciso 1 del artículo 2. En este caso no entra porque pierde la fuente cuando lo vende, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que ir a hacer? Tenemos que ver si está mencionado en alguna de las categorías. En este caso está mencionado en una de las categorías, ¿sí? Está mencionado en la tercera categoría y acá es con independencia de la fecha. ¿Por qué? Porque no pasamos todavía al inciso 5. Si no hubiera estado mencionado en las categorías, es cuando tenemos que ir a ver al inciso 5, ¿sí? Pero si construyó bajo el régimen de la propiedad horizontal para vender, eso está grabado con independencia de la cantidad de unidades que venda, ¿sí? Y es tercera categoría, ¿sí? Para la persona humana. Y con independencia de la fecha en la cual lo adquirió ese inmueble, ¿sí? Entonces, si después vende el inmueble en el que la persona vivió durante 20 años, el otro dúplex, ¿qué le parece? ¿Ese estará grabado o no? No, No, porque es el que usa para vivir. Claro, ¿qué sucede? no se Hay un cumple la dictamen. periodicidad. ¿Cómo, Lara? No se cumple la periodicidad. Claro, pero De la podría fuente. ser por este 53F. ¿Por qué no entra por este 53F, aunque no se cumple la periodicidad? Porque se puede tramitar una exención. ¿Cómo? Se puede tramitar una exención que es por registrarla como casa habitación. Sí, hay una exención para la venta de la casa habitación. Les cambio el ejemplo para que no esté exento. Esta persona humana compra Ay, un perdón, profe, hay un eco. y Hay alguien con cumple... el micrófono prendido. Ahí está, gracias. Perdón. Gracias. Esta persona humana compra un terreno o hereda un terreno, vamos a cambiar el ejemplo, ¿sí? Para que se vea, porque el de la casa habitación sí hay una exención ahora. Entonces, esta persona humana hereda un terreno y en ese terreno hace dos dúplex, uno para alquilar y el otro para vender. El que construye para vender, ya sabemos que el resultado está grabado. ¿Por qué? Porque no entra, no cumple con alguna de las condiciones de la teoría de la fuente, pierde la fuente cuando lo vende, pero de todas maneras está mencionado expresamente en una de las categorías, que es lo que dice el artículo 2 al inicio, que hay que ver si no está grabado en una categoría. Y expresamente el inciso F del artículo 53 dice que si se edifica y se vende bajo el régimen de la propiedad horizontal, ese resultado va a estar grabado, ¿sí? Y el artículo 151 del decreto dice, sin importar la cantidad de unidades que se vendan. Yo le digo, ¿qué pasa con el otro inmueble si el otro dúplex que está dentro del mismo terreno lo tiene 20 años alquilado y después lo vende? Por la teoría de la fuente no está grabado porque pierde la fuente, ¿sí? Está grabado
por este inciso F del artículo 53? ¿No está grabado por el inciso 5 del artículo 2? Depende, Micaela. Vamos por paso. Yo te pregunto primero, ¿está grabado por este inciso F del artículo 53? Para mí no, porque no se construyó con la intención de venderse. Perfecto, esa es la respuesta correcta. Hay un dictamen del fisco. ¿Qué es un dictamen? Una opinión, ¿sí? Hay muchos dictámenes de este tema, pero yo traje uno, ¿sí? Que es el dictamen 6666 del año 2003, en el cual le consultan al fisco sobre este tema. Una persona había construido y 50 años después de tenerlo afectado al alquiler, ese inmueble, que era un PH, ¿sí?, se vende y los herederos le preguntan al fisco si eso está grabado por el inciso F del artículo 53. Y la FIP, ¿qué dice? No, el inciso F del artículo 53 habla de edificación y venta, construir para vender, como dijo Micaela, construir con el ánimo de vender. El dúplex que construyó para vender, no hay duda de que está grabado ese resultado por la venta por tercera categoría por el inciso F, ¿sí? Pero el dúplex que construyó para alquilar y pasaron 20 años, lo que pasa es que no me dan una fecha de cuántos años tiene que estar destinado a otro fin, ¿sí? Para ver si está grabado o no. El dúplex que construyó para alquilar no tiene ese ánimo de construir para vender. Entonces no entra por la tercera categoría, no entra la gravibilidad por el inciso 53, inciso F, porque la propia FIP dice que tiene que ser construido para vender. Y acá podemos demostrar que pasaron tantos años que la persona no lo construyó para vender, ¿sí? Si pasaron 2 años, ahí tendremos que discutir con el fisco cuál es la intención del contribuyente. Y recuerden que demostrar la intención del contribuyente es algo difícil, tanto para el contribuyente como para el fisco. Puede haber controversia, ¿sí? Pero acá les pongo un ejemplo donde no hay duda de que no construyó para vender, sino para alquilar y lo tuvo alquilado 20 años, ¿sí? No entra por el inciso F del artículo 53, pero tenemos que hacer lo que dijo Micaela, ¿no? Porque si no entra en el inciso 1 del artículo 2, y por el copete del artículo 2 no entra en las categorías, tenemos que ir a ver si no está grabado por el inciso 3, 4 y 5, ¿sí? Ahí vamos a ver realmente cuándo se adquirió el inmueble, si fue antes o después de 2018, para ver si ese resultado está grabado, y en su caso puede estar grabado por el impuesto cedular. ¿Sí? Que es lo que había dicho Micaela, pero yo no quería que nos adelantemos, ¿sí? Primero tenemos que ver si entra en la categoría. Si entra en la categoría, como ese dúplex que construyó para vender, está grabado por tercera categoría, ¿sí?, para la persona humana, y no importa si lo adquirió antes o después de 2018. Pero si no entra en la categoría, no cumple tampoco con la teoría de la fuente, tengo que ver para ver si está grabado el inciso 5, y ahí me tengo que fijar la fecha, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, Gracias. Gracias. El orden es ese, entonces. Primero me fijo si no entra en el inciso 1. ¿No entra en el inciso 1? Me fijo en las categorías. ¿No entra grabado por las categorías? Ahí voy a los incisos 3, 4 y 5. Aquí fuimos al 5 directo porque era un inmueble, ¿sí? Profe, vos habías dicho, habías dado otro ejemplito antes de cuando Sí. vendía el otro dúplex que usaba para vivir. Claro. Ahí en ese caso, ¿qué pasaba? Ahí terminémoslo. Si vendía el dúplex que era para vivir, tampoco entraba, porque lo había usado para vivir 20 años, yo les había dicho. ¿Para qué les digo 20 años? Para no caer nosotros en un caso de controversia. ¿Qué pasa si lo usó 1 año? A ver, ¿lo construyó para vender o no? Tendrá que demostrar porque después lo vendió tan rápido. ¿Sí? Claro. ¿Se entiende? Entonces no quiero entrar en ese problema. Te digo, mira, lo usó para vivir durante 20 años. No hay duda que no lo construyó para vender, ¿sí? Sino que lo construyó para vivir. Lo vende, no entra en el inciso F del artículo 53, porque la propia FIP te está diciendo en una interpretación que tiene que construirse con el ánimo de vender para entrar en el inciso F del artículo 53, ¿sí? Ujú. Entonces tenemos que ir a ver
si está gravado por el inciso 5, que ahí nos tenemos que fijar la fecha de adquisición. Sí. ¿Sí? Suponete que se había adquirido después de 2018. Podríamos decir que está grabado, pero como es la casa habitación, hay una exención. Ok. Y como me habían dicho está exento, yo no quería que se desvirtuara el ejemplo, ¿sí? Claro. Porque había algún caso en el que sí podía estar grabado. Por ejemplo, si lo había destinado al alquiler, ese otro dúplex, lo había tenido por 20 años, lo había adquirido a partir de 2018, entonces ese va a estar grabado el resultado por la venta por impuesto cedular, Ujú. por el inciso 5, ¿sí? Yo el otro lo descarté primero porque me decían está exento, y no quería terminarlo así tan rápido, ¿se entiende? Ok, listo, muchas gracias. No, por favor. A ver qué me dice Cristian en el chat. Dice, entonces, si vendo un inmueble en el que vivo hace 20 años, no está grabado porque lo hice antes de 20 y en ese momento no estaba el inciso 5. No, no importa si está en el inciso... A ver, sí, correcto. A ver, si vos construiste un inmueble hace 20 años bajo el régimen de la propiedad horizontal y lo usaste para otro destino, no lo construiste para vender, ¿sí? Y vos lo vas a vender ahora, en el inciso F no entrás porque no construiste para vender. En el inciso 1 primero no entraba ya porque perdés la fuente cuando lo vendés, ¿sí, Cristian? Entonces tengo que ver si entra en el inciso 5, pero el inciso 5 son para los adquiridos a partir del 1 del 1 de 2018. Y como vos me decís que lo construiste 20 años atrás, ¿sí? Es adquirido con anterioridad al 1 del 1 de 2018, entonces el resultado por la venta de ese bien no está grabado en el impuesto a las ganancias, pagarás ITI. ¿Ok? Ahora, suponete que lo construís ahora y lo vendés dentro de 20 años. Ahí, si la normativa del impuesto a las ganancias sigue igual, en vez de tributar ITI por ese inmueble, vas a tributar impuesto cedular, impuesto a las ganancias en forma cedular, ¿sí? Estamos hablando siempre de enajenación y venta de inmuebles bajo el régimen de propiedad horizontal, que en este ejemplo que nos daba Cristian, pasaron 20 años, no se construyó para vender, ¿sí? ¿Se entiende, Cristian? Claro, el impuesto cedular y el ITI no se pueden superponer, digamos. Justamente el ITI se paga para el caso de inmuebles que son de persona humana, que son de nuestro país, esos inmuebles, y que no están grabados en el impuesto a las ganancias. ¿Mm? Si está grabado en el impuesto a las ganancias, no entra ITI, ¿no? ¿Para qué casos quedó el ITI? Quedó para el caso de venta de inmuebles que no estaba grabado en el impuesto a las ganancias, que eran adquiridos antes del 1 del 1 de 2018, porque a partir del 1 del 1 de 2018, cualquier venta de inmueble de persona humana, si no entra por el inciso 1, no entra por el artículo 53F que vimos recién, no entra por el inciso 2 siendo una empresa unipersonal, el resultado por la venta de inmuebles de una persona humana va a estar grabado por el inciso 5, si se adquirió a partir de 2018. Si no, se paga ITI, ¿sí? Se paga ITI siempre que el inmueble sea del país. ¿Sí? Vamos al otro ejemplo. ¿Alguien quiere preguntar algo más de esto de edificación y venta bajo el régimen de propiedad horizontal? Gracias por preguntarme para cerrar el tema de la exención, que yo lo descarté porque no quería que me digan está exento y ya está. Yo quería explicar a ver si estaba grabado por este inciso F o no. ¿Pasamos al otro ejemplo? Profe, una consulta. Sí, Florencia. La fecha de adquisición se mide cuando compraste el lote o cuando lo edificaste. Porque, por ejemplo, si yo compré un lote en 2018, pero lo Mira, edifico en hay el una 2019, ahí Eso te yo me invito a olvido. leerlo en el artículo 249, a ver si es 249, ya te digo, del decreto reglamentario. Ya te digo exacto qué artículo, no es el 249, ya te digo exacto cuál es. El 255, ¿sí?
porque ahí te dice en qué casos está, se considera que un inmueble está adquirido a partir del 1 de 2018 o no. ¿Sí? Te dice, cuando se trate de obras en construcción sobre inmueble propio al 1 de 2018, ¿sí? La enajenación del inmueble construido quedará alcanzada cuando estuviera en construcción, o sea, ya lo hubieras iniciado al 1 de 2018. Quedará alcanzada por el ITI, te dice, ¿sí? Por la ley 23.905. Pero no te dice qué pasa si vos no lo habías iniciado a construir. Ahí es como que para el terreno tendrías un tratamiento, ¿sí? Porque fue adquirido antes de 2018, y para la construcción tendrías otro que fue adquirido después de 2018, está muy buena tu pregunta, y hay un artículo en el decreto reglamentario, que si no me equivoco es el 154, este que te dije recién es el 255, ¿sí? Estoy acá con las separatas, Ok. ¿sí? El 154, ya te lo digo, que te dice que en el caso de la generación de inmuebles cuya ganancia no tenga un único tratamiento tributario, la determinación de dichos resultados se efectuará teniendo en cuenta la superficie de actividad a cada actividad o destino. Acá sería muy loco porque al terreno, ¿sí? Porque fue antes de 2005, y a la construcción otro. Y acá hay distintas opiniones doctrinarias, por eso no me quería meter en ese caso, ¿ok? Ah, ok, perfecto. O sea, hay que mirar el 255 y el 154 del decreto para esto. A los fines del curso vamos a simplificarlo. ¿Fue adquirido y construido las dos cosas después de 2018 o fue adquirido y construido antes de 2018? ¿Sí? Bien. Porque algunos dicen no se le puede dar un tratamiento distinto al terreno que a la construcción. Vamos a considerarlo todo, por ejemplo, posterior a 2018, el caso que vos dijiste, ¿sí? A los fines del curso vamos a hacerlo más sencillo. Vamos a decir, se adquirió y se construyó todo después de 2018 para que no duden del tratamiento, ¿sí? O se adquirió y se construyó antes de 2018. Está excelente tu pregunta. No puedo dejar de contestarte, por eso te la contesté, ¿sí? Sí, gracias. Pero es un caso en el que hay distintas opiniones. Entonces, a los fines del curso lo simplificamos. Luego, en la vida real uno tiene que tomar una postura, ¿sí? Si lo quiere escindir el tratamiento o si lo quiere tomar como posterior todo, porque no está previsto expresamente eso en el decreto reglamentario, ¿sí? Hay distintas opiniones. Genial, gracias. No, por favor, me acuerdo que charlamos de esto con un colega que sabe muchísimo y justamente mencionábamos que esto no está expresado, así que muy, muy bien la pregunta, ¿sí? A los fines del curso lo vamos a simplificar para que no se vuelvan locos, ¿sí? Bien, vamos a ver el otro caso ahora, ¿sí? Que está también mencionado en el artículo 53, inciso F, y es una excepción a la teoría de la fuente, que es el caso de loteos con fines de urbanización. ¿Qué es lotear? Lotear es fraccionar, dividir en lotes más pequeños una fracción de tierra, una unidad de tierra más grande, ¿sí? ¿Qué es lotear? Dividir en lotes, en terrenos, una unidad de tierra más grande, ¿sí? El decreto reglamentario aclara qué cantidad de lotes tienen que obtenerse de esa división o tienen que venderse de esa división de la tierra para que el resultado de la venta de cada inmueble se considere gravado, ¿sí? Porque cuando hablamos de loteos, yo no tengo ningún resultado al lotear, al dividir. El resultado lo tengo, me anticipo, lo tengo cuando vendo cada lote, ¿se entiende? ¿Sí? El resultado lo voy a tener cuando vendo cada lote que dividí. Entonces, siempre se tienen que suponer de una persona que no se dedica a la actividad inmobiliaria o a comprar terrenos para dividirlos y venderlos, ¿sí? Porque si no, sería un sujeto empresa que entra por el inciso 2 del artículo 2, ¿sí? Entonces, vamos a tener dos casos de loteos que están grabados según este artículo 53F. No entra por el inciso 1 porque al venderse ese lote se pierde la fuente que me generó la ganancia. Entonces, ¿en qué casos va a estar grabado? Dice el decreto reglamentario en el artículo 150.
hay dos posibilidades. Dice, por un lado, siempre aclara que no sean sujetos a empresas, porque si no va por la teoría del balance, dijimos, y está grabado igual. Pero en el caso de una persona humana, supongan que heredo un campo. Heredo un campo muy grande, un terreno muy grande en la zona de Pilar, ¿no? Y yo digo, bueno, para cobrar esa herencia me conviene, para hacerme del efectivo, yo me dedico a otra cosa, nada que ver, ¿sí? No opero con inmuebles, pero heredo un terreno muy grande y necesito el efectivo. ¿Mm? Entonces digo, para venderlo mejor, me conviene dividirlo en varios terrenos y vender los lotes en forma individual. Entonces, ¿qué dice el decreto? ¿Sí? Dice que para estar grabado por el 53F, porque la venta de cada uno de esos lotes extingue la fuente generadora de ganancias y además yo no me dedico a eso. Entonces, me pone un número como para establecer a partir de cuándo está grabado en el impuesto a las ganancias. El decreto dice, si de una sola división de la misma unidad de tierra se obtienen más de 50 lotes, el resultado por la venta de cada lote va a estar grabado en el impuesto a las ganancias. ¿Sí? Si de una misma fracción, de una sola división. Sí. Disculpe, ¿qué artículo es del decreto? 150. Ok, gracias. No, de nada. Si de una sola división o fracción de unidad de tierra, ¿sí? De una sola división, de una misma fracción o unidad de tierra, se obtienen más de 50 lotes, por ejemplo, 55, el resultado por la venta de cada uno de esos lotes va a estar grabado por el inciso F del artículo 53, en la tercera categoría de la persona humana. ¿Sí? Profe, Sí. el mínimo es 25, ¿no? No, 50. Ah, listo, perdón. 50, no, por favor. 50 lotes. Si de una misma división, de una unidad de tierra, de un mismo lote, obtengo más de 50 lotes, por ejemplo 55, el resultado por la venta de cada uno, no importa cuándo lo haga, va a estar grabado en ganancias en tercera categoría. Va a estar grabado por el 53F y por lo que dice el 150 del decreto, ¿sí? El resultado por la venta de cada lote. De hecho, le fueron a consultar al fisco en el año 2008, hay una consulta vinculante que hizo una persona que iba a dividir un lote en 44, y le fue a preguntar a la AFIP, pero esto no está grabado en el impuesto a las ganancias, y no. A ver, le dijo la AFIP, en el 53F no entra. Ahora, ¿qué tenemos que mirar? Porque después vino otra reforma. Hoy, si no entra en el 53F, porque primero no entra en el inciso 1 porque se pierde la fuente cuando vendo el inmueble, ¿sí? No entra en el 53F porque hizo 44 lotes, ¿sí? Y no hizo 50, ¿sí? Obtuvo del loteo 44 lotes y no 50. La venta de cada uno de ellos no está grabada por el 53F. ¿Qué me tengo que fijar igual para ver si no está grabado o no en el impuesto a las ganancias? En ese caso, si no entra en el 53F, ¿qué tengo que ir a mirar? ¿Tenés que ir a las 5? Al inciso Exacto, 5. Catalina. Exacto, Catalina. Tengo que ir a mirar ahí, porque no entró por el 53F. Ahí tengo que ir a mirar el inciso 5. Recuerden el orden. Me fijo si está en el inciso 1 o en el inciso 2, porque sujeto a empresa. Ya está ahí. Si no está en el inciso 1 ni en el inciso 2, como grabado, me voy a el artículo 53, a las categorías. Si no entra grabado por las categorías, ahí vuelvo a ver si está grabado por el inciso 3, 4, 5, en este caso como es inmueble, por el 5. ¿Sí? Ahí, si no hice más de 50 lotes, tengo que ver si no caigo en el otro caso que está previsto en el decreto reglamentario, ¿no? Pero suponiendo que es una única vez
y obtuvo 44 lotes, y nada más como le consultaron al fisco, en el 53F no entra. Entonces tengo que ir a ver si lo adquirí antes o después de 2018 para ver si está grabado por el inciso 5, por el impuesto cedular, porque soy una persona humana. ¿Sí? Una persona humana que no me dedico a la compra-venta de inmuebles. ¿Sí? ¿Vieron cómo de a poquito entre todos vamos cerrando esto? ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el decreto reglamentario? Para entrar por el 53F, de una sola división, yo tengo que obtener más de 50 lotes, por ejemplo, 55. Y ustedes me pueden decir, ah, pero profesora, esa normativa es fácil de burlar, ¿no? Porque si una persona divide de una vez un gran terreno en 40 y después divide otra vez en 20, saca 60, y no sacó de una sola vez más de 50, sino que lo hizo en 2 veces, y entonces no estaría grabado. Sí, es verdad, pero el decreto prevé esa situación. Y te dice otro caso más en el que podés entrar en el 53F como grabado para loteos. ¿Sí? Dice que está grabado cuando obtenemos más de 50 lotes de una sola división, el resultado por la venta de cada lote, o que está grabado el resultado por la venta de cada lote, cuando se vendan más de 50 lotes, ¿sí?, en un periodo de 2 años desde que se inició la primera venta, ¿sí? Aunque venga de fraccionamientos distintos, ¿sí? Si en el ejemplo que yo les puse, supongan, en 2022 la persona hizo de una fracción de tierra enorme, sacó 40 lotes y los vendió. Y en el 2023 loteó los otros 20, ¿sí? De la misma fracción. Loteó la otra parte que le quedaba de ese terreno. Hizo 20 lotes y los vendió en 2020. En un lapso de 2 años, desde la primera venta, vendió más de 50 lotes, porque vendió 60, ¿sí? Ahí el resultado por la venta de cada lote está grabado. Y ustedes me dicen, profesora, por ahí la declaración jurada de 2022 ya venció, y la persona consideró que eso no estaba grabado o que estaba grabado por impuesto cedular. Bueno, ¿qué dice el decreto? En ese caso vas a tener que rectificar, ¿sí? Vas a tener que corregir, rectificar es corregir, la declaración jurada y pagar el impuesto que hubiera correspondido por tercera categoría. Y ojo, no tener que pedir la devolución del impuesto cedular si pagaste cedular, ¿sí? Bien. El decreto dice, en general hay un principio que ustedes van a ver en Impuestos 2 que se llama de estabilidad de la declaración jurada. Muy pocas veces la normativa te llama a rectificar, a corregir la declaración jurada, ¿sí? Pero en este caso te dice, si vos por 2022 consideraste que esos no estaban grabados, por ejemplo, suponete que son anteriores a 2018, o consideraste que estaban grabados en forma cedular, vos luego vas a tener que rectificar, corregir esa declaración jurada y comparar como grabados esos 40 en 2022 con intereses y accesorios que correspondan, y esos 20 en 2023, ¿sí? Entonces, ¿en qué casos podemos caer? Lo voy a repetir. ¿En qué casos podemos caer como grabado en tercera categoría por loteos? Cuando no soy un sujeto empresa, por eso les puse el ejemplo de que heredé el campo para lotearlo. No soy un sujeto empresa, no me dedico a ello, no entra por el inciso 1, y se da el caso de loteos con fines de urbanización, según dice el artículo 50 del decreto, ¿cuándo? Cuando de una misma división del lote obtengo más de 50 lotes, el resultado por la venta de cada uno va a estar grabado, o cuando, aunque haya habido fraccionamientos en distintos momentos, se venden más de 50 lotes desde la primera venta. Y ustedes pueden pensar, también eso se podría burlar, porque espera más de 2 años para vender y listo, sí, pero yo les puedo asegurar que como en toda actividad, en la actividad inmobiliaria hay un momento para comprar y un momento para vender, que es más favorable por los precios del mercado y demás, y que cuando se empieza a vender, el contribuyente quiere terminar de vender lo antes posible, porque es el momento, ¿sí? Porque el precio de los inmuebles es más favorable, lo que fuera. Entonces,
está bien pensado por el legislador esto de que si se vende desde la primera venta en un plazo de 2 años, todos los resultados por la venta del inmueble van a estar grabados. Y si entra por el inciso el inciso F del artículo 53, recuerden que si se cumplen las condiciones para estar grabado por el artículo F del artículo 53, inciso F del artículo 53, no importa la fecha en que se adquirió. ¿Sí? Si se cumplen las condiciones, ya sea que se adquirió antes o se adquirió después, si se cumplen las condiciones está grabado en tercera categoría. ¿Sí? Ahora, si no se cumplen las condiciones es cuando tenemos que ir a ver si está grabado por el inciso 5 del artículo 2, y ahí es cuando tenemos que fijarnos la fecha. ¿Se entiende? Van a ver, sí, decime, Catalina. No, quería hacer una consulta sobre cuándo teníamos que rectificar, que me perdí en esa partecita. Sí, cómo no. Ahora, igual van a ver, yo les digo, en el miércoles, en el caso de objetos, varios ejemplos de esto, ¿sí? Como para ok. jugar. Ustedes mentalmente piensen y nos preguntan después, ¿sí? Ahora vamos a avanzar con los temas. Ahora te respondo lo que vos me dijiste, el tema de la rectificación, pero después pueden ir jugando mentalmente qué pasa si en un año divide tantos, en otro tantos, ¿sí? Si entra en el inciso F o si tengo que ir a mirar el inciso 5 del artículo 2. ¿Sí? Bien. Entonces, Catalina me decía si podía repetir el tema de el segundo caso que establece el decreto que está grabado por este inciso F del artículo 53 de la ley, que es el caso en el cual ya vimos que el primer caso era que de una sola vez obtenga más de 50 lotes, por ejemplo 51. El resultado por la venta de cada uno va a estar grabado por el inciso F del artículo 53. Tercera categoría, impuesto global. ¿Qué pasa si no saco de una sola división de la tierra más de 50 lotes? Pero la división de la tierra la voy haciendo en distintas veces, que se puede hacer, ¿sí? Pero vendo más de 50 lotes en un periodo de 2 años desde que se inició a vender, desde la primera venta. Ahí, el resultado por la venta de todos los lotes, de cada uno de ellos, va a estar grabado también en tercera categoría impuesto global. ¿Qué pasa si yo los tomé de manera distinta los primeros? Yo les puse un ejemplo. En el 2022 se habían vendido 40 lotes. Y se habían fraccionado y vendido 40 lotes. Y en el 2023 se fraccionaron y se vendieron 20 lotes. ¿Qué dice ahí la ley? Si vos ya habías presentado la declaración jurada 2022, considerando que esos inmuebles no estaban grabados por el inciso F del artículo 53 de la ley, ¿sí? El resultado por esos 40 de 2022 los habías considerado no grabados o grabados pero por el impuesto cedular, vas a tener que rectificar, corregir y declarar como grabados en el impuesto a las ganancias, tercera categoría, impuesto global, el resultado por la venta de esos 40 lotes, con intereses y accesorios. ¿Se entiende, Catalina? Sí, perfecto. Sí, porque, También o sea, van a estar grabados en 2023 sí, los otros 20 que vendas, ¿no? O en el año en que los vendas. ¿Sí? claro. Ahora, O sea, vos deberías rectificar cuando, o sea, primero rectificar es habías dividido en corregir. menos, sí, pero cuando habías tomado como no grabados, cuando tenías un lote dividido en menos de 50. Claro. Y después lo dividiste en más. Claro, después lo Ok. dividiste más y en 2 años vendiste más de 50. Perfecto. Sí, sí, sí. Desde la primera venta. Ahí tenés que corregir y considerar como grabados en la declaración jurada original esos resultados por la venta de inmuebles que habías considerado no grabados. Genial, profe, gracias. De nada, y si lo consideraste grabado como celular, ahí es más complejo aún. Esto es para evitar maniobras, ¿sí?, de los contribuyentes. Es más complejo aún porque vos vas a tener que rectificar y pagar el impuesto global a las ganancias por tercera categoría por la venta de los inmuebles y pedir que te devuelvan el impuesto cedular que pagaste, ¿entiendes? Claro. Sí, sí, sí. Es más rebuscado. Es más rebuscado porque después van a ver en impuesto 2 que rectificar en menos
O sea, a favor del contribuyente, porque esa cedular la tendrías que rectificar a favor, ¿me entendés? Porque lo pagaste como cedular y no sería cedular, sería tercera categoría impuesto global. ¿Sí? El cedular tiene una alícuota del 15, tercera categoría impuesto cedular llega hasta el 35. ¿Sí? Seguramente tenés que rectificar a favor del contribuyente. Después van a ver en la ley de procedimiento que solamente se puede rectificar a favor un cierto porcentaje muy pequeño y muy cerca a la fecha de presentación de esa declaración jurada. Luego hay que presentar un recurso para que el fisco te devuelva. ¿Sí? Que se llama una acción de repetición. Es distinto, más complejo, ¿sí? Pero bueno, esas son las dos excepciones que tenemos en la tercera categoría. Los loteos y, ¿qué más? La edificación y venta de inmuebles bajo el régimen de propiedad horizontal. ¿Sí? Hay otra excepción a la teoría de la fuente, que es un caso que está grabado, que lo dice el decreto, no lo dice la ley. Es algo que está previsto en el artículo 8 y en el 185 del decreto reglamentario. En el artículo 8 y en el 185 del decreto reglamentario, que son las ganancias indirectas. A ver, ¿y qué son las ganancias indirectas? Vamos a ir por partes. Está mencionada en el último pelotín de esta filmina, ¿sí? Yo voy a dejar de compartir, pero quiero que sepan que está mencionada ahí. ¿Qué son las ganancias indirectas? El artículo 8 te dice, cuando se trate de sujetos que tributan por el inciso 1 del artículo 2, personas humanas, ¿no? Que tributen por el inciso 1 del artículo 2, o sea, por la teoría de la fuente. También van a estar grabadas las ganancias indirectas que obtengan cuando esté expresamente previsto en la ley o en el decreto. O sea, te dice el decreto que van a tener grabadas las ganancias indirectas, pero no te las define. Dice cuando lo diga la ley o lo diga el decreto. La ley no graba las ganancias indirectas. Es el propio decreto en el artículo 185 el que te dice cuando estamos frente a una ganancia indirecta. ¿Sí? Y como esto lo define el decreto y no lo define la ley, hay un montón de doctrina que dice que esto es inconstitucional, porque se está violando el principio de legalidad. Pero ¿qué sucede? No tenemos ningún fallo que haya declarado la inconstitucionalidad de esto. Y el fisco no puede dejar de aplicar un decreto reglamentario. ¿Se entiende? Con lo cual, si alguien considera que esto no está grabado porque es inconstitucional, sabe que el fisco se lo puede ajustar en una inspección y va a terminar este tema en una discusión ante la justicia. ¿Sí? Salvo que el contribuyente se allane lo que diga el fisco después, pero si no va a terminar discutiendo en la justicia y hay que ver o esperar a lo que dice un juez. ¿Se entiende? Eso lo quiero aclarar antes que nada. Porque habíamos dicho en toda la clase de Derecho Imponible que la descripción de la ganancia agravada tenía que venir dada en la ley, la descripción del objeto, ¿sí? Del sujeto, tenía que venir dada en la ley. Y sin embargo, acá tenemos un decreto reglamentario en el 185 que nos va a decir en qué casos están grabadas las ganancias indirectas, ¿sí? Pero bueno, esto existe en el decreto y no tenemos un fallo, con lo cual, si esta situación se produce y el contribuyente no la considera grabada, luego terminará discutiendo con el fisco y puede llegar a la justicia, ¿sí? En las 3 instancias, hasta la corte. ¿Bien? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Qué casos son ganancias indirectas? El decreto dice en el 185 que esta va a ser una ganancia indirecta. Tiene que ser un sujeto que realiza actividades profesionales y oficios. Artículo 82, incisos F y G de la ley. Yo lo voy a resumir como actividades profesionales y oficios. ¿Sí? Tiene que ser un sujeto que tiene ganancias del artículo 82, incisos F y G de la ley. Actividades profesionales y oficios. ¿Sí? Que le pagan en especie ese honorario, ¿sí? A ver, ese honorario, aunque se lo paguen en especie, se lo paguen con un bien,
el honorario va a estar grabado porque cumple con la condición de periodicidad, permanencia y habilitación de la fuente. Está grabado por el inciso 1, ¿sí? Supongan que es un abogado o nosotros mismos, contador, que llevamos la contabilidad de una empresa de electrodomésticos y nos paga, el año pasado daste este ejemplo yo con motivo del mundial, ¿sí? Nos pagan los honorarios de algún trabajo determinado con un televisor de 50 pulgadas, ¿sí? A ver, ¿esos honorarios están grabados? Sí, me los paguen en dinero o en especie. Los honorarios cumplen con periodicidad, permanencia y habilitación de la fuente. Yo soy profesional habilitada, mi fuente, mi profesión continúa existiendo después de haber obtenido la ganancia, ¿sí? Y hay periodicidad, aunque sea potencial de recibir honorarios, ¿sí? Aunque yo ejerciera esporádicamente, ¿sí? Bien, y si no hay periodicidad real, porque me estoy dedicando a eso. Bien, el honorario en sí está grabado, ese que me pagaron con el televisor, ¿sí? Supongan, por decirle un número fácil, que ese televisor, el valor es 100.000 pesos, y que es correcto con el de mercado. Yo voy a emitir la factura por esos 100.000 pesos y ese honorario va a estar grabado en el impuesto a las ganancias. ¿Qué es lo que dice este decreto? ¿Cuál es la ganancia indirecta? Porque hasta ahora ese honorario cobrado en especie está grabado, nada más que hay que darle un valor a la especie, que el decreto reglamentario aclara que si no podés darle un valor, tenés que tomar el valor de mercado. Sí, pero acá es consistente con el valor de mercado. No me interesa desviarme ahora con eso, ¿no? Supongan que el valor es de 100.000 pesos. Esos honorarios están grabados en ganancias en cuarta categoría porque es una actividad profesional. ¿Qué dice el decreto? Dice que ese sujeto que tuvo ganancias del 82 F o G, o sea, profesionales u oficios, cuando recibe en pago de créditos, de deudas, que tiene por sus servicios profesionales, o sea, cuando recibe en pago de honorarios, bienes, o sea, los cobra en especie, y luego los vende, el resultado por la venta, esa es una ganancia grabada en forma indirecta, siempre que lo venda antes de que transcurran más de 2 años desde que lo recibió. Si yo ese televisor, que lo evalué en 100.000 pesos por mis honorarios, lo vendo este año que ya terminó el mundial, ¿sí? Y lo vendo en 150.000 pesos, la diferencia entre el precio de venta y el costo, que fue lo que yo trabajé de honorarios, ¿sí? 150 menos 100, esos 50 es una ganancia indirecta, ese resultado por la venta que está grabado porque lo vendí antes de que transcurran más de 2 años de que recibí el bien en pago de mis honorarios, ¿sí? Si yo lo hubiera vendido luego de pasados 2 años, no está grabado, porque yo no me dedico a vender electrodomésticos, ¿se entiende? El ejemplo, ¿se entendió? ¿O no? Sí, se Sí, entendió. profe. Sí, Sí, perfecto. profe. Pero lo vamos a complicar un poquito más. Supongan que en vez de darme un televisor, me pagó con una notebook. Y yo la usé en mi estudio profesional. Me la pagó con una notebook que costaba 100.000 pesos y yo la vendo el año que viene, no pasaron más de 2 años. Está grabado por este 185. Pero supongan que yo la vendo la notebook en 150, vamos a usar los mismos números, ¿sí? Lo recibí en 100, lo vendo en 150. Lo vendo dentro de 3 años en 150 la notebook. ¿Sí? Pasaron más de 2 años desde que la recibí. La recibí en 2022 y la vendo, ¿sí?, en 2026, en 150.000. Gané 50, ¿sí? 150 menos 100. Está bien, con la inflación me van a decir, bueno, pero impuesto a las ganancias lo tenemos que considerar de esa manera. ¿Se puede actualizar el costo? Sí, ya lo vamos a ver. El costo, en algunos casos se puede actualizar. Yo lo que quiero es que vayamos a ver
si entra grabado o no este resultado. Yo Entra, sí, entra por el inciso 3, ¿no? Del artículo 2. muy bien, Juan, muy bien, o Emilio, no sé cómo te gusta que te digan. Muy bien. En ese caso, no entra grabado como una ganancia indirecta porque pasaron más de 2 años desde que lo recibí para venderlo. Lo recibí en 2022 y lo vendí en 2026, ¿no? Pero, como yo lo afecté a mi actividad profesional, se transformó en un bien mueble amortizable. Y entonces, está grabado por el inciso 3 del artículo 2. No entra en el inciso 1 porque pierdo la fuente. No entra como ganancia, no está mencionado en las categorías. No entra como ganancia indirecta del 185 del decreto, pero entra por el inciso 3 porque es un bien mueble amortizable. Los costos de los bienes muebles amortizables se pueden actualizar siempre que lo haya adquirido a partir del 1 del 1 de 2018. Ahí se utiliza el costo actualizado. ¿Sí? Siempre voy a tomar como costo en ese caso, precio de venta menos costo, voy a hacer valor residual, porque si yo ya amorticé, ya fui descontando parte de ese costo antes, ¿no? Para determinar el resultado por la venta, si es un bien mueble amortizable, voy a hacer precio de venta menos valor residual. Si ya lo había amortizado por completo, porque en general los equipos de computación se amortizan en 3 años, ¿sí? Algunos lo amortizan 3, otros 5. Supongamos que lo amortizan en 3 años, cuando yo lo vendo tengo costo 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo lo recibí en 100, pero a lo largo de 3 años fui deduciendo ese costo 100, ¿no? A lo largo de 3 años. Entonces, cuando lo vendo y cobro 150, tengo que tomar todo como ganancia. Los 150 son ganancias, yo ya deduje el costo de 100 a lo largo de los años, actualizando la amortización cada uno de los años que lo fui haciendo, ¿sí? Y en su momento había considerado como ganancia los honorarios por 100 también, ¿sí? Fíjense que yo había considerado como ganancia los honorarios por 100, luego fui amortizando esa notebook en 3 años y agoté ese costo de 100 actualizado, ¿sí? Porque lo adquirí a partir de 2018, entonces se puede actualizar esa amortización. Y luego, cuando lo vendo, cobro 150, como ya deduje el costo, todo el precio de venta es ganancia. ¿Sí? Entonces, amortizaciones y costo de bienes, muebles amortizables, se pueden actualizar siempre que el bien se haya adquirido a partir del 1 del 1 de 2018. Se actualiza por el IPC. Bueno, entonces ya terminamos con lo que son todas las excepciones a la teoría de la fuente. Esta excepción está grabada en tercera categoría. Mira, no, sería una ganancia de cuarta categoría, porque es una ganancia indirecta de cuarta categoría. Acá hay 2 doctrinas, yo lo dije en la clase presencial, ¿sí? No sé si también lo habrán dicho en el otro curso, ¿no? Hay 2 teorías. Cuando se venden bienes muebles amortizables, tenemos que ver, hay quienes dicen que va en tercera categoría y hay quienes dicen que va en la misma categoría a la que estaba afectado ese bien que se está vendiendo. En este cuarto estaba afectado a cuarta categoría, en este ejemplo, ¿no? Estaba afectado a cuarta categoría. Entonces, para nuestro curso dijimos que vamos a tomar que el ingreso siga a la categoría a la cual estaba afectado, ¿sí? Si es una ganancia indirecta de cuarta categoría, va a ser de cuarta categoría el resultado, en el caso que esté grabado, ¿sí? Bien, no sé si... Profe, tengo una consulta, creo que me perdí en una parte. Dijo que, bueno, es desde la adquisición del bien hasta sus transferencias que está grabado por este artículo del decreto. Pero, ¿qué era lo que dijo que si lo adquiriste a 100.000 y lo vendés a 150, que es que la renta, digamos, esa diferencia de ganancia es lo que está grabado? No entendí esa parte. Perdón, no entendí la pregunta. En el ejemplo dijo que si el bien adquirido estaba evaluado por 100.000 y lo vendía después a 150, eso, ¿qué era lo que pasaba?
en ese Lo libro. que estaría grabado como ganancia indirecta es el resultado por la venta, que es 150 menos 100, ¿se entiende? Los 50. Perfecto. Lo que yo te digo es que si lo adquiriste a partir de 2018 no van a ser los 100, van a ser los 100.000 actualizados, lo que tenés que considerar, ¿sí? Sí, sí. Actualizados por el IPC. El tema es que el decreto te dice que si lo vendés después de que pasan 2 años, desde que lo recibiste en pago de esos honorarios, eso no va a estar grabado. No va a estar grabado por el 185 del decreto, pero vos después tenés que ir a mirar a ver si no está grabado por el inciso 3, 4 y 5. ¿Se entiende? Y por eso puse un ejemplo donde el segundo ejemplo no era un televisor que yo usaba en mi casa, sino que era una notebook que usaba en el estudio. Aunque pase más de 2 años desde que lo recibí, cuando lo venda el resultado va a estar grabado porque es un bien mueble amortizable. Perfecto. Yo les decía que las amortizaciones y el costo de los bienes muebles amortizables se actualizan por el IPC, por el índice de precios al consumidor, siempre que se hayan adquirido a partir del 1 del 1/2018. Perfecto, gracias. No, Profe, por favor. y la ganancia indirecta puede venir dada tanto por bienes muebles como por bienes inmuebles, ¿no? O sea, yo Sí, compro. totalmente, totalmente. Ok, Y entonces, si es un inmueble que tenemos que ver, si no entro después por la ganancia indirecta, ¿no? Porque lo vendí después de que transcurrió. Si entras por la ganancia indirecta, ¿sí? Va a estar grabado por lo que dice el decreto, ¿me entendés? Independientemente de cuándo lo adquiriste. Ahora, si pasaron más de 2 años, ¿qué me tengo que fijar para ver si el resultado por la venta del inmueble está grabado o no? si entra en el inciso 5. Exactamente. Ok, Puede entrar por el ITI o puede entrar por el inciso 5. O sea, puede estar grabado con ITI y no con ganancias, o puede estar grabado por el inciso 5. perfecto. ¿Sí? Muy bien. Me encanta cómo van hilando todos los temas. Bien. Seguimos, entonces. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ver primero si se cumple con la teoría de la fuente, para ver si algo está grabado para una persona humana. Si no se cumple alguna de estas condiciones, tengo que ver lo que dice la introducción del artículo 2 e ir a las categorías a ver si igual no está grabado alguna situación, como estas que vimos en segunda, o estas que vimos en tercera, o si no entra como una ganancia indirecta prevista por lo que dice el decreto reglamentario. Si no se encuentra grabado porque está mencionado en las categorías o como ganancia indirecta, ahí vamos a ver si no está grabado por lo que dice el inciso 3, 4 y 5, acá no están en orden, ¿no? Está lo que dice el inciso 3, 4 y 5 de la ley del impuesto a las ganancias. Si aún así no está mencionado, entonces la ganancia no está grabada para persona humana. ¿Sí? Puede ser un caso que esté grabado, pero después se aplique una exención, eso también puede ser. Pero si no está grabado porque no entra en el inciso 1, tampoco entra en el inciso 2 porque no es sujeto a empresa, ¿no? No entra en el inciso 1. No está mencionado en una de las categorías. Y no entra en el inciso 3, 4 y 5, esa ganancia, perdón, y me olvidé, antes de entrar el 3, 4 y 5. No está mencionado como ganancia indirecta, ¿sí? Y no entra en el inciso 3, 4 y 5 del artículo 2 de la ley de impuesto a las ganancias, entonces esas ganancias no está grabada para la persona humana. ¿Sí? Terminamos con el inciso 1, 3, 4 y 5 de la ley, y también con todas las excepciones de la teoría de la fuente. Vamos a pasar a la teoría del balance. La teoría del balance, si uno lo va a leer, el inciso 2 del artículo 2, dice que todas las ganancias que obtengan los sujetos del 73 y las demás empresas unipersonales y sociedades de personas del país, ¿sí?, están grabadas en el impuesto a las ganancias. Todas las ganancias, dicen, ¿sí?
aunque no cumpla con las condiciones del inciso 1, dice. Es decir, aunque no sean habituales, aunque sean accidentales, ocasionales, ¿sí? Por eso acá en esta filmina dice que se graban las ganancias de capital y las eventuales. Las eventuales son las que son ocasionales, que quizás dependen del azar, luego vamos a tener exenciones, ¿sí? Las que son accidentales, ¿sí? Todas van a estar grabadas, aunque uno puede decir, pero ¿se pierde la fuente? No, porque la fuente, como les decía al principio de la clase, en el caso de sujetos empresa es la propia empresa, se considera, ¿sí? Entonces, todas las ganancias que obtengan estos sujetos van a estar grabadas. ¿A qué se refiere esta filmina cuando dice que están grabadas las ganancias de capital? No se está refiriendo a las ganancias de segunda categoría, ¿no? Porque si ya sabemos que si una sociedad alquila un inmueble, un sujeto empresa alquila un inmueble, va a estar grabado y va a ser de tercera categoría. Si una persona jurídica, sujeto empresa, obtiene un interés, va a estar grabado y va a ser de tercera categoría. Si desarrolla cualquier otro tipo de actividad, ya sea comercial, de servicios, va a estar grabada y va a ser de tercera categoría, y si desarrolla una actividad profesional va a estar grabada y en principio va a ser de tercera categoría. Después vamos a ver que hay una excepción, ¿sí? Pero si es una sociedad anónima, siempre de tercera categoría. ¿Qué se refiere acá cuando está hablando de ganancias de capital? En lo que es la teoría del impuesto a las ganancias dentro de lo que es las finanzas públicas, ganancias de capital se llama a las ganancias que se obtienen por el resultado por la venta de un bien que no se adquirió con el ánimo de vender. El resultado por la venta de un bien que no se adquirió con el ánimo de vender. ¿Sí? También puede ser por la valorización, por el incremento de valor de ese bien, pero en un ratito más hablamos del resultado por tenencia, ¿sí? Ahora, pensemos en que la sociedad compra un bien para usar como bien de uso y luego lo vende. Va a estar grabado igual, porque los resultados por la venta de bienes que se adquirieron aún con un ánimo diferente a la venta, va a estar grabado también para el sujeto empresa. O sea, en resumen, como yo les decía antes, todos los resultados que obtengan van a estar grabados por el impuesto a las ganancias, salvo que caigan en la excepción que vamos a ver ahora, ¿sí? Las ganancias de capital, que son a los fines de la teoría de la imposición a la renta, son esas ganancias que se obtienen por la venta o valorización de un bien que no se adquirió con el ánimo de vender, ¿sí? Y yo les dije que quería abrir un paréntesis para lo que son resultados por tenencia. Algo tienen que tener en claro desde hoy, ¿sí? Para las personas humanas, no para los sujetos empresa, la ley de impuesto a las ganancias no grava ningún resultado por tenencia. Para las personas humanas, la ley de impuesto a las ganancias no grava ningún resultado por tenencia. ¿Qué significa eso? Si la persona humana compró un inmueble hoy y con el paso de los años lo sigue teniendo para alquilar, y el inmueble cada vez aumenta su valor, ese mayor valor no está grabado en el impuesto a las ganancias. No lo tengo que estar revaluando todos los años para ver cuánto ganó, ¿sí? Cuando lo venda, y quizás tendré grabado el resultado por la venta, ¿sí? Llegado el caso, si se cumplen los requisitos que hemos visto antes o si cae en el inciso 5, bien. Pero no va grabando el mayor valor, ya tenemos un impuesto patrimonial que va a grabar la tenencia de ese bien luego, ¿sí? La titularidad de ese bien para la persona humana. ¿Sí? No se graba el resultado por tenencia, el aumento del valor de los bienes que tiene la persona humana en el impuesto a las ganancias, ¿sí? Si una persona compró $10.000 en el 1 a 1, a los fines del impuesto a las ganancias, siguen, aunque haya aumentado el valor del dólar, siguen siendo esos 10.000 pesos que había gastado en aquel momento. A los fines del impuesto sobre los bienes personales, lo tendrá que evaluar a la cotización al 31/12 de cada año y pagar el impuesto sobre los bienes personales. Pero en el impuesto a las ganancias no tiene que estar revaluando el cierre y calculando cuánto es para grabar esa diferencia de cambio, ¿sí?
encima esa diferencia de cambio estaría no grabada, en mi opinión, pero a su vez hay una exención, con lo cual, pero la ley no te obliga a estar revaluando, ni la normativa de la AFIP, a estar revaluando en el caso de una persona humana. ¿Por qué? Porque ese resultado por aumento de valor no está grabado, ¿sí? Ustedes me podrían preguntar, y en el caso de sujetos empresa, porque habíamos empezado a hablar de sujetos empresa, profesora, y usted dijo que todas las ganancias están grabadas para los sujetos empresa, en principio. Sí, pero están grabadas, nuestra ley sigue un criterio de grabar las ganancias realizadas, o sea, no graba los resultados por tenencia, excepto algunas excepciones, son 4 excepciones nada más, que están vinculadas con el ajuste por inflación impositivo, donde ahí sí graba resultados por tenencia. Pero esas 4 excepciones no entran para el primer parcial, lo vamos a ver para el segundo. Entonces, hoy no voy a decir en qué 4 casos, se los puedo enunciar si tienen dudas, curiosidad, nada más, pero sepan que no entra esto para el primer examen. Pueden tener resultados por tenencia, por la evaluación de los bienes de cambio, por la evaluación de la moneda extranjera, de las monedas digitales y de los títulos públicos, las personas jurídicas. Pero eso no entra para el primer examen. ¿Por qué? Porque está muy vinculado con el ajuste por inflación impositivo. Si no, en general, los sujetos empresas solamente también tienen grabados sus resultados realizados, y no los resultados por tenencia, salvo esas excepciones, ¿sí? No me quiero detener mucho en eso, porque lo vamos a ver para el segundo examen y porque quiero que me quede tiempo, me quedan unos 20 minutos más o menos, así dejo unos 5 minutitos de preguntas al final, para dar la excepción de la teoría del balance que suele generar algunas dudas para los alumnos, ¿sí? La excepción de la teoría del balance, que está en la última filmina, pero vamos a verla acá en el pizarrón, ¿sí? Voy a borrar este artículo 2, ya estamos en el inciso 2. Bien. Para entrar en la excepción de la teoría del balance, que la excepción de la teoría del balance está en el propio inciso 2 del artículo 2, porque empieza a decir que están grabadas todas las rentas de los sujetos del 73 y de las demás empresas unipersonales y sociedades que no estén en el 73, o sea, de todos los sujetos empresa, aunque no cumplan con las condiciones del inciso 1 del artículo 2 de la ley, excepto que, y ahí viene la excepción de la teoría del balance, ¿sí? Dice, excepto que no se trate de sujetos del artículo 73 de la ley. La primera condición, basta establecer 3 condiciones y las 3 se tienen que dar en forma concurrente. ¿Para qué? Para caer en la excepción de la teoría del balance, ¿sí? Se tienen que dar en forma concurrente estas 3 condiciones. Ahí vamos a caer en la excepción de la teoría del balance y vamos a ver qué consecuencias tiene caer en esta excepción, ¿sí? No ser sujeto del artículo 73 de la ley. No ser sujeto del artículo 73 de la ley, es la primera condición. O sea, ¿quiénes van a ser los sujetos que sí caen en esta excepción? Las empresas unipersonales y las sociedades de personas, ¿sí? No ser sujeto del artículo 73 de la ley. Bien, es la primera condición. La segunda condición es realizar actividades profesionales u oficios del artículo 82, incisos F y G de la ley. El artículo 82 de la ley, incisos F y G.
actividades profesionales oficios. O sea, no tiene que ser un sujeto del 73, o sea, tiene que ser una empresa unipersonal o una sociedad de personas que desarrolle actividades profesionales o oficios y no las complemente con explotación comercial. Y no las complemente con explotación comercial, ¿sí? Si se dan estas tres condiciones, ahora me voy a explayar en qué es no complementar con explotación comercial, porque ese fue un gran problema que terminó en un fallo de corte, porque no está definido en la ley. Hay algún ejemplo nomás. Entonces, ahora me voy a explayar en esto. Pero ¿qué pasa si se dan estas tres condiciones? La ganancia de ese sujeto empresa, que es empresa unipersonal o sociedad de personas, que desarrolla actividad profesional o oficio y no la complementa con una explotación comercial, va a estar grabada, pero por el inciso 1 se tienen que cumplir todos esos requisitos, o por los otros incisos del artículo 2 o las excepciones que vimos a la teoría de la fuente, ¿sí? Entonces, va a estar grabada sí, pero no por el inciso 2, sino que va a tener que estar grabado por el inciso 1, lo que dicen las categorías, y el inciso 3, 4 y 5. Y en vez de ser estas ganancias que obtienen estos sujetos que cumplen en forma concurrente estas condiciones de tercera categoría, va a ser de cuarta categoría, ¿sí? Después vamos a ver que, por ejemplo, las ganancias de tercera categoría se declaran aunque no se cobren porque van por el criterio de lo devengado, y las de cuarta van por lo percibido, más favorable, solamente se declaran cuando se cobran. Eso es algo más favorable, ¿sí? Entonces, si no es un sujeto del 73, no complementa con explotación comercial y realiza actividad profesional o oficio, entonces en vez de tributar por el inciso 2 del artículo 2, teoría del balance, tributa por el inciso 1 del artículo 2, que es la teoría de la fuente y todas sus excepciones, ¿no? Que vimos que están en las categorías y en los otros incisos del artículo 2, 3, 4 y 5. Ahora, ¿qué es complementar con explotación comercial? Como yo les dije, no está definido en la ley. Pero en la ley, al final del artículo 53, da un ejemplo de lo que es complementar una actividad profesional con una explotación comercial, ¿sí? Y dice que es, por ejemplo, el caso de los médicos que tienen un sanatorio. Fíjense, si un médico pone un sanatorio como empresa unipersonal, es dueño de un sanatorio, él puede prestar servicios profesionales en ese sanatorio, pero a la vez va a facturar como empresa unipersonal un montón de conceptos que no hacen a sus incumbencias profesionales, como por ejemplo el servicio de televisión por cable de los pacientes internados, el servicio de comida y otras cuestiones que son complementarias al servicio profesional que está prestando, pero que no están dentro de lo que detalla la ley de incumbencias profesionales. ¿Se entiende? Lo podría prestar también un sujeto, el servicio de comida o el servicio de televisión lo podría prestar un sujeto que no tiene el título de médico. Pero es complementaria, ¿por qué? Porque es relacionada con ese servicio que está prestando la persona, ¿sí? Ahí el caso del sanatorio, el servicio que está facturando, ¿sí? Se complementa el servicio profesional con una explotación comercial. Todo el resultado en ese caso, tanto los honorarios profesionales como lo que factura por otros conceptos, todo es tercera categoría. Y todo es del artículo 2, inciso 2. No cae en la excepción el caso del médico que tiene el sanatorio. ¿Por qué? Porque está complementando su actividad profesional con explotación comercial. Ahí todo es tercera categoría y todo es teoría del balance, inciso 2 del artículo 2. ¿Qué pasa en el caso de un veterinario? El veterinario, que me lo habían preguntado en clase el otro día, yo decía, todavía nos falta para llegar hasta ahí, y ahora es donde estamos llegando. El veterinario
si solamente se dedica a ejercer lo que está en sus incumbencias profesionales, curar los animales, darle las vacunas, ¿sí? Prestar ese servicio de medicina para los animales, en ese caso, esos honorarios que facturaría serían de cuarta categoría. Ahora, si el veterinario, además de eso, vende el alimento, las correas, los juguetes, etcétera, está complementando su actividad profesional con una explotación comercial. Entonces, ahí todo eso que factura ese veterinario, todos los honorarios profesionales, más la venta de alimentos, todo es de tercera categoría, todo va por la teoría del balance. Un ejemplo me piden a veces de un contador que pudiera complementar con la actividad profesional. El fallo que existió de corte se llama Paracha. Paracha, y es del año 2014 de la corte, ¿sí? En este fallo, la corte dijo que solamente organizarse en forma de empresa por parte de un profesional no significa que tenga que tributar por la teoría del balance o por tercera categoría. Porque la propia ley dice que, aunque sea empresa unipersonal, si no complementa con explotación comercial, ¿no? Si no complementa con explotación comercial, las ganancias que obtienen están grabadas por la teoría de la fuente y sus excepciones, ¿no? Y la ley aclara que eso es cuarta categoría. Ahora bien, como no hay definición de lo que es complementar con explotación comercial, tenemos que pensar en una actividad que está relacionada con la profesional, pero que la puede realizar alguien que no tenga ese título universitario, ¿no? Que no tenga ese título habilitante. Es una actividad relacionada, pero que no está dentro de las incumbencias profesionales. Entonces, a veces me ponen un ejemplo, me piden de un contador, ¿no? Y hay un colega que se llama Hernán Agostino que siempre da este ejemplo, que lo voy a tomar de lo que él dice, ¿no? Él dice, supongan que yo soy contador, tengo mi estudio contable, ¿sí? Y está organizado en forma de empresa. ¿Cómo podemos saber si un profesional está organizado en forma de empresa? ¿Porque tiene un cadete y una recepcionista? ¿Están organizados en forma de empresa? No. Hay una vieja circular, la circular 1080 del año 1979, que era para un impuesto de los capitales, que definía esa circular 1080, que existe, en el caso de profesionales, una empresa cuando ese profesional contrata en relación de dependencia, digamos, a otros profesionales con la misma incumbencia, ¿sí? Bien, entonces, por ejemplo, si yo soy contador y tengo otros contadores trabajando para mí, estoy organizado en forma de empresa, pero soy el dueño, soy la empresa unipersonal, ¿sí? O puedo estar asociado con otros contadores, soy una sociedad de personas, ¿sí? Solamente presto servicios profesionales, mis ganancias son de cuarta categoría y voy a estar grabado por la teoría de la fuente y sus excepciones. Ahora, si yo, por ejemplo, además de prestar servicios profesionales, compro una librería comercial que rubrica libros y a todos los clientes del estudio les rubrico los libros, estoy complementando mi actividad profesional, lo que está dentro de mis incumbencias, con otra cosa que no está dentro de mis incumbencias, que es ser dueño de una librería. No necesito el título de contador para ser dueño de una librería que rubrica libros, ¿sí? La estoy complementando porque está relacionado con mi actividad, y entonces todo lo que facturo, ya sean los honorarios o la rúbrica de libros, todo eso va a ir por la tercera categoría, por la teoría del balance. ¿Qué pasa si en vez de tener un negocio de rúbrica de libros, yo tengo un negocio de una boutique de ropa? Nada que ver con mi profesión, no es complementaria, no es relacionada. Y por un lado, yo como profesional voy a tener, aunque esté organizada en forma de empresa unipersonal, voy a tener honorarios profesionales por la cuarta categoría, porque solamente presto servicios que están dentro de mi incumbencia profesional,
Y por otro lado voy a tener ganancias de tercera categoría por una explotación en el personal que nada tiene que ver con mi actividad profesional, ¿sí? O sea, una persona humana puede tener ganancia primera, segunda, tercera, cuarta. Ahora bien, cuando la de tercera está relacionada con la de cuarta, ¿sí? Y es complementaria, ahí todo lo que facturo, en vez de ser de cuarta, los honorarios profesionales pasan a ser de tercera también. Si no, no. Si yo realizo por un lado mi actividad profesional, solamente lo que está dentro de mis incumbencias, y además tengo un negocio de otra cosa que nada que ver, ¿sí? De venta de artículos de limpieza, nada que ver con mi actividad profesional, entonces, en ese caso tengo ganancias de cuarta por los servicios profesionales y ganancias de tercera por la venta de artículos de limpieza. Ahora bien, esto recuerden que no es para sujetos del artículo 73. Si una sociedad anónima presta servicios profesionales y solamente presta servicios profesionales, son todos contadores, supongan, ¿sí? Y solamente prestan servicios profesionales, la ganancia va a ser de tercera y va a ir por la teoría del balance, porque esto no es para sujetos del 73. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? O sea, un estudio entonces, por ejemplo, de contadores va a ser de tercera. ¿En qué casos? En casos que estás asociado con otros contadores y ¿Estás te asociado? dedicas, Sí. y Estás te asociado dedic- con otros contadores. Bien. sí, ¿Y te dedicas? a ejercer la actividad, tu actividad profesional. ¿Y nada más que tu actividad profesional? Sí. En ese caso, si no sos sujeto del 73, Ujú, o sea, no sos sociedad anónima, no sos SRL, sos sí, una sociedad de la sección cuarta del capítulo 1 de la ley 19.550, una sociedad sí, simple de sí, profesionales, sí. ahí no sos sujeto del 73. Realizás actividad profesional y oficio y no complementás con explotación comercial, las Ujú, ganancias caes en la excepción de la teoría del balance. Las perfecto. ganancias son de cuarta categoría y Ok, tributás por la teoría de la fuente y sus excepciones. ¿Sí? perfecto. Por eso yo Perfecto. te pregunté, ¿en qué caso? Porque si es ese mismo caso, pero complementan porque se compra en la librería comercial, como yo te decía, ahí es tercera, teoría del balance, todo. Claro, engloba todo directamente en tercera. Claro. Ahora, si eras una sociedad anónima, también era tercera. Por eso te pregunté cómo estabas organizada. Claro, perfecto. Listo. ¿Sí? Gracias, profe. Esto es para seguir pensándolo y viendo los ejemplos. Hay un montón de ejemplos de esto ahora en los casos de objeto que van a ver el miércoles, ¿sí? En la guía. Me queda un caso solo que no lo tenemos en la filmina porque lo desarrollamos en la cuarta categoría. En la clase de cuarta categoría que tenemos en el cronograma vamos a ver una excepción más a la teoría de la fuente. Con esto terminamos la teoría del balance. Pero hay una excepción más a la teoría de la fuente, o sea que está grabado, aunque no se cumpla con las condiciones de la teoría de la fuente, que es el caso de las indemnizaciones laborales de directivos y ejecutivos. Este caso fue muy discutido, lo van a ver en la clase de exenciones y también lo van a ver en la clase de cuarta categoría, hasta que llegó a la corte el caso del despido de una mujer embarazada, el caso de una gratificación por mutuo acuerdo, el caso de el despido de un representante gremial, y la corte dijo, a ver, en las indemnizaciones no se cumple con la teoría de la fuente, porque se pierde la fuente generadora de ganancia, que es ese trabajo. O sea, lo que se cobra porque se rompe la relación laboral. Hay distintas personas que opinan distinto, pero lo cierto es que la Corte dijo eso, ya desde el año 2009. ¿Qué hizo el legislador después, en la reforma de 2018? Agregó en el artículo 82 de la ley, segundo párrafo, como grabado, las indemnizaciones de directivos y ejecutivos que tienen que cumplir ciertas condiciones, que eso lo vemos en la clase de cuarta categoría, solamente en lo que excedan el tope indemnizatorio mínimo aplicable según la legislación laboral. ¿Sí? Si el tope de la legislación laboral dice
que la indemnización que tiene que cobrar mínima es 100 y se le paga a ese directivo ejecutivo 120, lo que exceda los 100, el tope indemnizatorio previsto en la legislación laboral aplicable, esos 20 van a estar grabados como una excepción a la teoría de la fuente, aunque se pierda la fuente. ¿En qué caso? En el caso de que sea un directivo y ejecutivo. ¿Y cuándo profesores directivos y ejecutivos? Lo vemos en la clase de cuarta categoría, ¿sí? Lo dice el decreto. Pero para los directivos y ejecutivos, lo que exceda el monto indemnizatorio mínimo cuando se rompe relación laboral y le pagan, ya sea indemnización o una gratificación por mutuo acuerdo, eso que excede el monto de la indemnización mínimo que se debería pagar según la legislación laboral aplicable, eso está grabado como una excepción a la teoría de la fuente porque está expresamente dicho en la cuarta categoría en el artículo 82, segundo párrafo. ¿Sí? ¿Por qué no estaría grabado? Porque no cumple con la teoría de la fuente, pierde la fuente generadora de ganancias. ¿Pero por qué está grabado? Por el copete del artículo 2. Porque te manda ese copete del artículo 2 a ver lo que dicen las categorías. Y en el artículo 82, segundo párrafo, te dice que lo que cobran los directivos y ejecutivos, sí que exceda el tope indemnizatorio que prevé la legislación laboral aplicable, está grabado de todas maneras. ¿Sí? Es una excepción prevista en la cuarta categoría. No está en las filminas y la vamos a profundizar en la clase de cuarta. No sé si hay alguna pregunta. Hay que profundizar todos estos temas con los ejemplos, ¿no? No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, si no los dejo descansar de esta clase que fue tan intensa. Sí, estas clases de objetos son muy intensas, lo sabemos, hay mucho contenido. Y nos vemos, entonces, recuerden que tienen el miércoles la clase práctica, ¿eh? Listo, profe, nos vemos el miércoles. Nos vemos, gracias. Muchas gracias, Chao, profe. gracias. Síganlo pensando que pueden surgir dudas Chao, y gracias, preguntas profe. después. Gracias a ustedes. Ah, gracias, Buen profe. día, profe. Buenos días. Chao, profe, gracias. Gracias a ustedes.